Estamos hablando que el Espíritu, también el Señor habla por medio del Espíritu Santo. Desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Jehová de los ejércitos, Yahweh Adonai, el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no solo se manifiesta a los profetas en sueños y visiones, sino que cualquier ser humano que en su voluntad el Señor tome la decisión y al que Él decida le regala el Espíritu Santo, el cual da a los que obedecen. Desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, sobre toda carne es dado el Espíritu Santo. Dice que el Señor subió a los cielos y repartió dones a los hombres también, y constituyó a unos profetas, apóstoles. De ahí describe más, refiriéndose al Señor Jesús. Entonces, aquí también habla de que Dios derrama su espíritu desde los tiempos de Pentecostés sobre toda carne. Pero le di ese texto también para complementar que ya no es solo eh, a los profetas. A los profetas, no solo a los profetas se les manifiesta en sueño y visión, sino que ahora se derrama el espíritu sobre toda carne. Eh, ya, el cual da a los que obedecen. Bueno, después dice, eh, el cual da a los que obedecen desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, sobre toda carne es dado el Espíritu, jóvenes, padres, madres, ancianos, ancianas, y ellos pueden oír su voz, tener visiones, sueños. También quedarán expuestos a los demonios, pero el Espíritu Santo es el que les hace la lucha. El Espíritu Santo, el hombre que tiene el Espíritu Santo, o que viene el Espíritu Santo a él, porque a veces el Espíritu Santo viene y se puede ir. Porque si la persona practica pecado al Espíritu, el hombre ha tenido la experiencia con el Espíritu Santo, pero si comienza a practicar pecado, el Espíritu Santo abandona a esa persona. Más adelante vamos a ver esto. Y la persona puede creer que tiene el Espíritu Santo, pero no lo tiene. ¿Me entiende? Aún así el Señor no lo abandona, siempre está protegiéndolo de los demonios. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo tiene que resistir, soportar, aguantar, ignorar a los demonios sin cobardía, aunque segundo a segundo estén presentes, acosando, persiguiendo, llevando nuestra atención a ellos, distrayéndonos, hablando de todo, mostrando imágenes, visiones, usando fuerzas espirituales, demostraciones sobrenaturales, provocándole algún malestar, molestia, dolor, atemorizando, y todo tipo de ataques. ¿Ve que estas cosas las puede entender más una persona que ha vivido esto? Un esquizofrénico entiende estas palabras. Los que la ciencia diagnostica esquizofrénico entienden esto, pero es más fácil entender porque lo han vivido. Y esto lo enseña el Señor en su palabra. Provocándole algún malestar, molestia, dolor, atemorizándolo, y todo tipo de ataque. Hay que aprender a convivir con su presencia molesta, indeseable. Con el tiempo se aprende a ignorarle, soportarle, aguantarle. Esto significa resistir al diablo y a los demonios. Sus ataques a veces son suaves, a veces son más agresivos. Eso depende de cómo ellos plantean atacarnos día a día, segundo a segundo. Vamos segundo a segundo, y lo que Dios quiera también permitir, ¿me entiendes? Porque a veces nosotros no nos podemos olvidar de lo que ellos hacen. Entonces el Señor a veces permite que hagan más cosas para que nosotros no nos olvidemos. Vamos a la Sagrada Escritura. Y también cuando desobedecemos ya, cuando ya abandonamos y practicamos pecado. Dice que el que guarda sus mandamientos, el marino no le toca. Pero el que no los guarda está siempre siendo atacado por ellos, silenciosamente, manifiestamente. Vamos a la Sagrada Escritura, en la cual el Señor nos enseña esto, lo que mencionamos arriba. Mateo 12:28.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, el Espíritu Santo es el que echa fuera a los demonios. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es un poder que nos cuida. Necesitamos ese poder para proteger, para que ser protegidos los demonios, que también tienen poder. Apocalipsis 21, del 7 en adelante, hasta el 8, o no, hasta el 8. El que venciere heredará y tomará posesión de todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, e incrédulos, los abominables, y homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero los cobardes, no podemos tener cobardía ante los demonios. El Espíritu Santo es el que nos defiende, nosotros no podemos dejar doblegar por ellos. No nos pueden conducir a pecado, no nos pueden atemorizar. Hay que ignorarlo, soportarlo, aguantarlo, resistir al diablo, y huirá de vosotros. Y si vuelve lo seguimos aguantando, lo ignoramos, convivimos con ellos, convivimos con los demonios, sin cobardía, sin creerle y sin caer en pecado. Y su artimañas, porque bueno, que se disfrazan de buenos, se hacen amigos, se hacen chistosos, de repente uno se da media vuelta, lo hacen reír. No, ignorarlos, convivir con ellos. Ignorarlos siempre. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Vuelven los demonios? Sí, vuelven, pero constantemente, segundo a segundo, son expulsados, huyen por el Espíritu Santo. Número 12:6. 12:6. Y él les dijo, acuérdense que los demonios tienen libre albedrío, pero no los tocan realmente, están ahí, pero son echados, son expulsados, huyen. Más adelante vamos a ver por qué, son exhibidos públicamente. Pero el Señor si los jugó por su obra. Él no los puede atar. El atar viene después, la segunda venida, pero hoy en día no. Ellos siguen actuando, siguen. Acuérdense que el juicio, bueno, el juicio de este mundo, dice el Señor, que vino en los tiempos de Él. De ahí fue echado afuera. Pero en la segunda venida, cuando viene con sus ángeles, un ángel viene con una cadena y lo ata. Ahí recién, donde Satanás es encerrado y sus demonios son también apagados su actuar. Durante 1000 años, después suelta y sale a hacer lo mismo. ¿Entiendes? Pero hoy en día, Satanás, los demonios, hacen guerra, luchan. Y no hay que ser cobarde. Y vuelven, sí, vuelven. Hay que resistirlo. Ya, a ver. Número 12:6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas, le apareceré, en visión y en sueño hablaré con él. Eso lo dice el número 12:6. Entonces a profetas le hablará en sueño y visión. Pero ¿qué es lo que ocurrió después en Hechos 2, o en el tiempo de Pentecostés, cuando ya vino el Señor Jesucristo y se derramó el Espíritu sobre toda carne? La venida del Espíritu Santo, mira lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio, o sea fuerte, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo,
se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? Y hablan nuestra lengua, eso es lo que quieren decir, y son galileos. Todos estos que hablan, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, Maya y Sirene, y romanos aquí presentes. O sea, habían de muchos pueblos, muchas lenguas distintas. Tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Lo oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo uno al otro, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están ebrios. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. La hora tercera del día, la hora primera son las 6, 7 de la mañana, la salida del alba, del sol, a esa hora comienza el día. Entonces la hora tercera del día eran como las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, y vuestras hijas, vuestros jóvenes, verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Ve cómo desde aquellos tiempos ya el espíritu se derrama sobre toda carne? El espíritu de la mente, del corazón, también recibe información de los demonios, por los mismos medios, visiones, sueños, palabras, sus voces, porque son las cosas como ellos también operan, los demonios, por medio de estas cosas. Esto ya lo estudiamos. Agregamos un texto más. Aquí donde está el tema del corazón, cuando hablamos del corazón, que en nuestro corazón está el espíritu, y como los demonios también, por su espíritu, o sea, como los demonios el espíritu de nuestro corazón siembran ideas, pensamientos, visiones, en nuestra mente también lo hacen. Aquí vemos el corazón. Hechos 5:3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Acuérdense que en el corazón está el Espíritu. Llenó para que mintiese, lo tentó para que mintiera. Le puso tentación, pensamiento de tentación, cualquier cosa para que llevara eso a mentir y el deseo de querer quedarse con parte de lo que él había vendido. Y a la vez que mintiera, que dijera que lo estaba entregando todo. Los demonios son espíritu. Mateo 10:1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. Atento a esto, porque dice espíritu inmundo, para que los echasen fuera. Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Después Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces los demonios es lo mismo que toma referencia Mateo 10:1 con Marcos 16:17. Espíritu. Los demonios son espíritus, son los ángeles caídos. El Señor en un principio dice a sus ángeles espíritus, dice. Él dice a sus ángeles espíritus. Los demonios son ángeles que cayeron, que desobedecieron. Muchos han recibido, mira esto, es interesante. Muchos han recibido algo que proviene de los demonios, la tentación. Ellos tientan, ellos son los que tientan. De la manera que antes estudiamos en que operan, usando las cosas en las que ellos operan. Pensamientos, crean ideas, por medio de palabras, visiones. O sea, por medio de palabras, voz. Acuérdense que los pensamientos son palabras formadas rápidamente y son voces que se forman y estructuran rápidamente, a veces lentamente, a veces medianamente. Pero entienda, ellos operan de esa manera
y usando de esa manera, tientan. Entonces, muchos han recibido algo que proviene de los demonios, la tentación. Ellos tientan de la manera que antes estudiamos en que operan. Hablan, muestran visiones, imágenes, por sueño. Como ya estudiamos, los pensamientos, las ideas, el conocimiento son palabras, voces que oímos en el espíritu de nuestra mente. También las siembran en el espíritu del corazón. Y del espíritu del corazón las recibimos en nuestra mente. Estas cosas. Eh, y pueden ser formadas muy rápidamente, mediante lentamente, claramente o débilmente como susurros. Son palabras, son voces. El conocimiento, las ideas, los pensamientos, que se son estructuradas, organizadas, teniendo y ellos y en esa organización, en esa estructuración, participan demonios. Entonces ahí es donde ya empezamos a tener un lenguaje que es del Señor. Nosotros tenemos que discernimiento del espíritu, o sea, ¿cuál es el espíritu que está guiándome una propuesta? ¿Cuál es el espíritu que me está poniendo este pensamiento? Diciéndome estas palabras. Por eso, la palabra es muy necesaria. Vamos entendiendo el lenguaje del Señor en nuestra armadura. Si no, estamos muy vulnerables. Muy vulnerables. Si no tenemos la palabra del Señor y oímos espíritu, vamos a ser lo más probable engañados, pensando que estamos escuchando un espíritu del Señor. Ya, y estos pensamientos, ideas, conocimientos, que son palabras estructuradas rápidamente, que son voces rápidamente, estructuradas lentamente, medianamente, pueden incluir imágenes, visiones. Esos son pensamientos, así son los pensamientos, así son las ideas, así son el conocimiento, así opera. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí estamos estudiando tentación. El tentador. ¿Quiénes tientan? Son los demonios. Entonces aquí es donde el Señor nos enseña algo para que conozcamos. Primera de Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informar de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza como nosotros somos, así él fue, pero sin pecado. Mire, esto de la tentación, cuando no sabemos su procedencia, es como ver siempre la luz del sol, que ilumina el día, pero no conocer el nombre, el objeto, de dónde proviene la luz. En este caso, el sol. Con los demonios pasa lo mismo. Todos los que han sido tentados, si no han conocido la palabra del Señor o han oído con seriedad respecto, no saben, ignoran, desconocen. ¿Quiénes son los que tientan? Los demonios. Eso que es la tentación proviene de ellos. Bueno, aquí el Señor nos enseña que los demonios tientan. Esto mismo da testimonio de su existencia. Ellos son el tentador, los tentadores. Tentar es estimular a alguien para pecar. El pecado es infracción a la ley del Señor, donde están los mandamientos, estatutos, que son ordenanzas, y preceptos, que son instrucciones. Los demonios tientan usando lo que ya hemos enseñado.
generando sensaciones. Esto lo vamos a estudiar más adelante, el tema de las sensaciones y las emociones. Pero ya estudiamos el tema de las palabras, hablando, la estructura y formación de pensamientos, la estructura y formación de ideas, el traer imágenes, con sueños, con visiones. Así tientan usando, esos son los medios con los que ellos operan, las cosas que mencionamos, y con esos medios ellos operan para tentar. Entonces, cuando recibamos tentación, tenemos que saber que estamos recibiendo algo que proviene de los demonios. Esto nos demuestra su existencia. Los demonios no solo tientan, hacen guerra, luchan, persiguen, acechan, vigilan, atacan, se esconden, se disfrazan, imitan nuestros pensamientos, nuestra voz, en el espíritu de nuestra mente, crean, proponen ideas, pensamientos. Cuando ya les hemos descubierto, se disfrazan, imitan a Dios, a Jesús, los ángeles de Dios, al Espíritu Santo, haciéndose pasar por ellos. Usan palabra de Dios, del Señor Jehová de los ejércitos, Yahweh Adonai, y atacan a los seres humanos, atacan a los seres humanos. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Guerra, guerra, lucha. Guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos, o sea, los que no practican pecado, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, de ser bueno, de un ser bueno, de ideas buenas, pone pensamientos buenos, dice que es Dios, dice que son ángeles de Dios. Y si nosotros nos quedamos dejando instruir por ese ser, por ese ángel de Dios, Él nos va a querer instruir un poquito bueno, pero nos va a meter pecado entre medio. Acuérdense, el Señor Jesucristo dice que cuando habla suyo habla, porque es padre de mentira, y en Él no hay verdad. Juan 8:44. Hay que estudiar la palabra para ir sacando ese ángel de luz cuando nos engaña de esa manera. Cuando ya lo hemos conocido. Acuérdense, se disfrazan de ángeles de luz, se disfrazan de ángeles de Dios, se disfrazan de Dios, de Yeshua, del Espíritu Santo, dice que son ellos. Demuestran cosas sobrenaturales, tienen esos poderes. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, comer, consumir. Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si estudian este Efesios 6 y toda la armadura de Dios, verán cómo describe esta armadura Dios, cómo describe esta armadura de Dios el Señor. Y se refiere al Evangelio, la palabra. Esa es la armadura. La describe como una espada, un casco, el escudo de la fe y el conocimiento de la palabra. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, al mundo, que se llama el cual engaña al mundo entero. Ya vimos quién es el mundo, ya lo estudiamos. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que los demonios atemorizan, oprimen y angustian. Hechos 10:38. Como Dios se ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y como esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oprimidos, o sea, atemorizan, oprimen, angustian. Y el Señor lo andaba sanando por medio de la palabra, enseñándole, echándolo afuera y a la vez enseñándole. El Señor nos enseña
algo siempre se menciona, el Señor nos enseña algo, siempre se menciona a Satanás, al diablo, porque Él, Señor, nos enseña que Él es el principal, el líder, el príncipe de los demonios. Ellos están unidos en los mismos propósitos. Y esto lo sabemos porque Satanás y su reino permanece aún hasta la segunda venida de Cristo, de Yeshua de Nazaret, que aún no ha acontecido, por lo tanto su reino permanece. La unión de ellos permanece, operan y trabajan unidos con los mismos propósitos y malignos propósitos. Las características de su líder representa a los demonios. Las mismas características de Satanás las tienen los demonios, porque operan un conjunto. El Señor nos enseña que una casa dividida contra sí mismo no permanece. ¿Cómo yo por Satanás voy a echar fuera a Satanás? Porque ciertamente si Satanás se volviera contra Satanás, su reino no permanece. Y ciertamente ha llegado a su fin, pero su fin todavía no ha llegado. Satanás y los demonios están unidos. Aquí estamos estudiando eso. Las características, el propósito de su líder, son las características de todos los demonios. Y los propósitos de todos los demonios, de otra forma, su reino llegaría a su fin, se dividiría. Como nos enseña el Señor Jesucristo, la cantidad de demonios que sigue a Satanás son 1/3 de los ángeles que Dios creó, que son millones de millones. Aquí vamos a enseñar esto por la palabra. Esto fue un resumen de lo que ahora viene de la palabra. Es un orden de lo que está escrito, como lo hemos ido estudiando. Se dice el orden de lo que quiere decir y después se colocan los textos donde está esta información. Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, vea esto, hermano. Si una casa se divide contra sí misma, ¿qué pasa? Tal casa no permanece. Hay destrucción, hay división. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide. No puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Inmediatamente el Señor aquí nos enseña que, Satanás es el príncipe. Porque ellos le preguntan, por el príncipe echa fuera a los demonios. Y él inmediatamente dice Satanás. Él responde con el nombre de Satanás. Entonces, ese principado él mismo no se lo otorga a Satanás. Y después más adelante, en Juan también el príncipe, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. También lo menciona como el príncipe, en tres textos al menos de Juan que reconozco. Ya, entonces luego, ¿qué es lo que ocurre? Otra cosa que nos enseña es la división. Satanás, como enseñamos, y como enseña la Escritura, permanece en los demonios hasta la segunda venida de Cristo. Cuando un ángel viene y lo ata y lo encierra por 1000 años, ellos hasta ahí permanecen. Ellos aún siguen unidos, operados con los mismos propósitos. Y Satanás su líder. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ezequiel 28, del versículo 14 al 16. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto era en todos tus caminos. O sea, Satanás vivió en perfección, desde el día que fuiste creado, hasta que salió en ti maldad. Vemos que Satanás caminó en bien, pero hasta que salió en el maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones. Contratos, hermano, hace contratos, contrataciones, pactos, alianzas, acuerdos, tratos. Son sinónimos de la palabra contratación. Fuiste lleno de iniquidad, injusticia, maldad, y pecaste, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Apocalipsis 12:13.
por la multitud de tus contrataciones. Veamos cuánto era esa multitud, aquí Apocalipsis lo revela. También apareció revelar en el cielo aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya sabemos que el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Y en su cabeza tenía 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para fin. Y después vemos también, abajito, un poquito más abajito, no, eso lo leímos delante, que cuando hubo esta lucha entre Miguel y sus ángeles, luchaba contra Satanás y sus ángeles, y no prevalecieron ni fueron echados. Entonces, aquí vemos que un tercio de los ángeles del Señor fueron esas contrataciones de Satanás. Aquí está, miren. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. En aquel tiempo que hablaba el Señor. Es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces ahí el Señor después cuenta cómo fue echado fuera en Apocalipsis. Lo revela. Que hubo una guerra, una lucha entre Miguel y los ángeles. Y Satanás y su ángel. Juan 14:30, eso lo decía Juan 12:31, Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Después, aquí está en el Apocalipsis 12, del versículo 7 en adelante, hasta el 9. Después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a Efesios 2, versículo 2, partamos. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del dominio. La potestad significa dominio, autoridad del aire. Después Pablo mismo nos dice, no tenemos lucha contra ellos en las regiones celestes del cielo y fueron echados a la tierra, al cielo de la tierra, al mar y a la tierra. Obrador de la tierra, el cielo y el mar. Refiriéndose a Satanás en Apocalipsis 12. Entonces, en el aire andan. Entonces este es el príncipe de la potestad del dominio del aire. Esto es relacionado con el tema de los olores que describía esta ciencia que diagnostica a los llamados esquizofrénicos. ¿Y qué vemos también lo otro? Que operaba en los hijos de desobediencia. O sea, miren, ¿cómo opera Satanás en los hijos de desobediencia? Vemos que él promueve, crea, estructura, organiza ideas, pensamientos, conocimiento, mediante el hablar, mediante palabras, y las palabras son voces, y se estructuran rápidamente en la mente, ¿cierto? Lentamente, a veces medianamente. Entonces, hijos de desobediencia, o sea, hijos que practican pecado. Él propone estas ideas en la mente de ellos, ¿cierto? Y ellos hacen eso, le hacen caso a estas ideas propuestas. Ellos se les despiertan, esas mismas ideas van despertando otra idea en su corazón, otro deseo, y Satanás se encarga de proponer nuevas cosas, los demonios se encargan de proponer nuevas cosas. Entonces operan, actúan, dice que están esclavos de su voluntad. Ellos son los que en el fondo gobiernan a esas personas que practican pecado. Y ellos lo desconocen. Y si lo conocen, terrible en manos caer en manos del Señor, dice, después de haber conocido la verdad. Eso dice la Escritura. Esta es la manera. Entonces, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Mire, no copié la otra parte del texto, pero si usted toma Apocalipsis 20, versículo 1 y continúa leyendo, aquí dice que ató a Satanás y lo arrojó al abismo y fue encerrado por 1000 años. Apocalipsis 20, 1 en adelante, léalo, complemente esto, porque aquí no me copió más, no copié más. Después dice Apocalipsis 5:11. Aquí vamos a ver más o menos, dimensionemos. Hoy en día en la actualidad, bueno, esto lo estudié hace un tiempo, no actualizar esta información.
Pero habían 7 billones de personas en el mundo. 7 billones. Y esos son 7.000 millones de habitantes. 7.000 millones de habitantes. Entonces ya sabemos la información. Que era pasada. No sé si hoy en día el sistema o quizás subió. Lo más probable es que haya subido. O que haya bajado. Bueno, no sé. Como no he informado actualmente, yo estoy hablando de un año atrás, 2 años. Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, millones de millones. O sea, aquí estamos hablando de millones de millones. Aquí podemos decir, hermano, hasta 900.000 millones de millones. No hay un límite de número para esa expresión. Es como multiplicar millón por millón, millones de millones. Un millón tiene 6 ceros, ¿cierto? Otro millón tiene 6 ceros. Si tú multiplicas esos 6 ceros, son 12 ceros que podría tener una cifra así. 12 ceros. Y 7.000 millones de hombres, no sé cuántos ceros tendrá. Pero sí me da el entendimiento de que hay más demonios que la cantidad de personas que viven hoy en día en la humanidad. Sin tener ese cálculo exacto. Simplemente por saber que el millón de millones tiene más ceros. Puede tener más ceros. Porque es un rango. Entonces, da entendimiento de que hay más demonios que número de habitantes mundial, más de esos 7.000 millones de habitantes. Hay más demonios parqueando al lado de cada uno, más de uno, más de dos, más de tres por persona, más de cuatro. ¿Entiende? Hay muchos demonios. Porque, ¿por qué sacamos esa conclusión? Porque aquí dice Juan, y su número era millones de millones. Y sabemos que estos eran ángeles de Dios. Y si Juan, mire, este otro supuesto, porque pueden haber más ángeles entonces y demonios, porque si Juan estaba viendo a todos los ángeles de Dios, y eran millones de millones, sacamos un tercio de eso, y siguen siendo, como vimos, muchos millones de millones que son más de lo, que pueden ser más de los habitantes que hoy existen en día de la humanidad, para que hayan más de demonios, más de uno, dos, tres, cuatro demonios por cada persona al acecho, vigilando. Y si estos ángeles no fueran todos los ángeles de Dios los que vio Juan, entonces habría muchos más. Aquí donde tenemos que dimensionar la creación de Dios, la gran creación de Dios. La Escritura dice que hay 3 cielos. En Génesis enseña que el Señor creó la expansión y separó las aguas de las aguas. Después hizo expansión en los cielos y puso los astros, el universo, y la ciencia dice que el universo es infinito, o sea que no tiene pared, no tiene límites, no tiene límites. Y hay otro tercer cielo que está hacia los lados del norte, hacia los lados del norte. Entonces, ¿cuán grande es la creación de Dios? ¿Cuán grande? La Escritura dice, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, las ciencias del mundo buscan la verdad, pero las fuentes, los conocimientos a los que recurren, no son capaces de entregarle las herramientas, el conocimiento completo y verdadero, porque en estos mismos conocimientos, herramientas, están involucrados la mente, las artimañas, las creaciones, los conocimientos, las ideas, los pensamientos que han puesto los demonios a lo largo de años y años, entregando ideas, propuestas, y se van creando estos conocimientos. Recuerden que son conocimientos del mundo. Y el mundo está bajo el maligno. Que se va creando este conocimiento, influenciado por demonios. Ya aprendimos que engañan al mundo entero. A los hombres del mundo entero los engañan, los hombres del mundo. Las ciencias del mundo están bajo sus engaños. El mundo entero está bajo, dominado por el maligno, por los demonios. Primera de Juan 5:19. Ya estudiamos lo que era el mundo. Eso ya quedó claro, si no, se repasa, se ve de nuevo, pero creo que quedó claro. Amén. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
En un ser humano pueden ocurrir causas, hechos, con sus consecuencias. En todo ser, en todo su ser, cuerpo, espíritu, alma, que esto lo enseña Dios en su palabra. El hombre no es solo carne, no es solo carne. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. No toda causa, hecho, suceso con su consecuencia tiene respuestas en la carne. Como hombre que conoce un poco las ciencias del hombres del mundo, estudiándolas 4 años en el colegio y 8 años en universidades, hablo con algún grado de conocimiento de estas. Pero el Señor, por medio de su palabra, nos da conocimiento para entender ciencia, para juzgar ciencia, y también nos da advertencia respecto a la falsa ciencia, como ya lo estudiamos. La falsa ciencia, que tiene fundamentos, bases, en conocimientos recopilados, recogidos del mundo, de hombres del mundo, hombres enseñados, guiados por hombres del mundo. El mundo donde está el conocimiento, con engaño, con la influencia de los demonios. Hombres que no tienen conocimiento de Dios, de su palabra, o simplemente ignoran a Dios, ni creen en Dios. Hombres de ciencia que no son guiados, enseñados por el Espíritu de Dios, por el conocimiento que nos entrega el Señor, el eterno Jehová de los ejércitos, Yahweh Adonai, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, y su Hijo Jesús, Yeshua de Nazaret, por medio de su santa palabra y bendita palabra. Un médico estudia en universidades. El mundo tiene a estos hombres en una altura, en una jerarquía. Ese título al hombre le da un dominio, una autoridad sobre otras personas. Las personas confían en él, pero son hombres enseñados por el mundo, donde está la mano de los demonios. Pero los hombres, que también son del mundo, recurren a ellos. Entonces operan estas cosas entre estos conocimientos que son del mundo. Entonces estos títulos universitarios, estas cosas, le dan autoridad a hombres que no tienen el conocimiento de Dios, y las personas por esa autoridad, por ese título, confían de sobremanera en ellos. Maldito el hombre que confía en otro hombre, dice el Señor. Primero hay que buscarlo a Él. Su palabra, en su palabra está el conocimiento. Algo que es necesario saber y que lo enseña el Señor, y que muchos hombres de las ciencias del mundo no saben, no conocen, no consideran, ignoran en sus estudios, experimentación, aplicación de sus ciencias, es que el hombre no solo es un cuerpo carnal, sino que es cuerpo, alma, espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Esta es la imagen a la que creó Dios, el Señor, al ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Mira, hermano, aquí le voy a dar un dato, otra enseñanza, no datos. Es que aparece el Espíritu, donde yo estudio la palabra del Señor, ¿no? La palabra Dios proviene de una traducción al español, pero el hebreo la palabra Elohim, y la palabra Elohim es un plural, está en plural. Por eso después dice, entonces si vamos a lo que dice la escritura hebrea, dice, entonces dijo Elohim, y la palabra Elohim representa a dioses en plural. Hagamos al hombre, por eso después ese texto está en plural. Y la escritura dice que ¿quién es ese hagamos? Ahí estaba Dios el Padre, y estaba Yeshua de Nazaret. En el principio dice que por él fueron creadas todas las cosas.
y y el verbo estuvo entre los hombres. Entonces por medio de Yeshua se hicieron las cosas. Entonces por eso aquí dijo Dios, como hablando de uno, pero la palabra que dice ese Dios proviene de una traducción hebrea, porque las escrituras fueron escritas en hebreo. Es Elohim. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y señorea sobre los peces del mar, las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. A imagen de Dios, a imagen de Elohim los creó, varón y hembra. O sea, hay una imagen de varón y una imagen de hembra. Esas son imágenes de Dios, de Elohim. Entonces, ¿y cuál era esa imagen? Espíritu, alma, cuerpo. Yeshua tenía un cuerpo cuando fue resucitado y se hizo semejante a los ángeles, porque la resurrección dice que seremos semejantes a los ángeles. Y cuando él se presenta a los discípulos, ellos se sorprendieron y pensaron que vino un espíritu y le dice, que acercaos, tocame porque un espíritu no tiene la carne y los huesos que tengo yo. Y comió pez y miel. Y con ese mismo cuerpo que él comió, que era que tenía la facultad de carne y hueso, porque ya ahí vemos después, con toda la escritura nos da ese entendimiento que ese cuerpo ya glorificado tiene esa facultad de adquirir carne, hueso, de tomar una forma corpórea después de desaparecer, de aparecer rápidamente. Y con ese mismo cuerpo fue elevado al cielo. O sea, elevado al cielo. ¿Entiende eso? El poder del Señor, el poder de la palabra, el conocimiento poderoso que entrega la palabra. Por eso dice que para los que se pierden es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Allí hay poder. El Señor hable en nuestro entendimiento estas cosas, por su palabra. Eh, luego, ya vimos la imagen del hombre hecha por Dios. Cuerpo, carne, alma y espíritu, no solo carne. Y los estudios de la ciencia, ¿qué es lo que pasa? No consideran estas tres cosas, no consideran el espíritu, el alma. Siempre los estudios, todas las cosas, consideran el cuerpo. O sea, no todo, algunas ciencias. Por eso hay que juzgar la ciencia. No solamente la... Ya lo vimos, no toda consecuencia. Ya vimos eso. Entonces, la muerte viene cuando el espíritu, alma salen del cuerpo, se separan del cuerpo. Génesis 35, 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni. Esta era la madre de los hijos de Jacob y Benjamín. Más su padre lo llamó Benjamín, después dice el texto. Benjamín, cuando su madre lo dio a luz, murió. Pero dice que su alma, al salirse el alma, pues murió. Génesis 35, 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Lucas 23, 46. Entonces clamando a gran voz dijo, Padre, en tu mano encomiendo, encargo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La muerte viene cuando el espíritu, el alma, salen del cuerpo, se separan del cuerpo carnal. Conforme a esta ciencia de hombre, ciencia del mundo que diagnostica a los esquizofrénicos, los profetas del Señor y muchos hombres de Dios, predicadores, apóstoles, discípulos, entre los cuales me incluyo, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua de Nazaret, si hubiera ido a sus consultas, si hubieran sido atendidos por ellos, los habían diagnosticado de esquizofrénicos. Pero el Señor nos enseña que son inspirados por Él. Dios nos enseña que son inspirados por Él. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir, búsquelo, hermano, porque creo que es debatir, para argumentar, pero búsquelo, porque las otras cosas las he enseñado con certeza, seguridad, pero esta palabra quedó ahí. Redarguir, al parecer, búsquelo, argumentar, debatir, es útil para eso la escritura. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu. ¿Entiendes? A mí, yo escucho la voz del Señor que me va guiando, pero estas palabras uno tiene que ir estudiando para que uno vaya reconociendo que el Espíritu del Señor que lo guía, porque el enemigo es capaz de meter una palabra, una definición, un concepto malo y justo da una información errada. Entonces el Espíritu del Señor va guiando, va protegiendo y va entregando la información. Pero uno también duda, es lo que decíamos. Entonces uno tiene que estar continuamente estudiando, reaprendiendo la información, continuamente, para entregar una información veraz conforme a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, en mi caso, luego de una oración, voy a tomar esto porque yo me presenté ante un médico. Aquí vamos a un resumen pequeño. En mi caso, luego de una oración en la cual le pedía ayuda a Dios, aún no conociéndole como ahora, yo oraba habitualmente, recurría a Él, con muy poco conocimiento de Él. Luego de esa oración, que fue muy especial porque ha sido una pena grande, comencé a vivir experiencias muy sobrenaturales, incluidas visiones, sueños, oír voces. Conocía la Sagrada Escritura, pero no lo suficiente como para poder lograr comprender, defenderme de lo que estaba viviendo. Es así como terminé en manos de un médico psiquiatra. Pero gracias al Señor, a su protección, a entender que todo eso había provenido de Él, porque fue producto de una oración a Él, y luego ocurrió, y gracias a que en mi vida había adquirido conocimientos de ciencia del mundo, entre al menos 12 años de mi vida, antes de que esto ocurriera, aquel hombre médico psiquiatra no presentó un diagnóstico con seguridad. Me daba por enfermo. Luego, en el transcurso de la conversación, me daba por sano. Un hombre con años, si no 20 años, de experiencia en psiquiatría, atendía al esquizofrénico. En psiquiatría, 20 años de experiencia. El médico no estaba realmente capacitado para entenderme, comprenderme, diagnosticarme, y yo opté por guardar esto en mi corazón. Siempre, toda esa locura de oír tantas voces en mi corazón, siempre en toda esa locura de oír tantas voces, vivir una persecución, una opresión y vivencias sobrenaturales y muchas de ellas horrorosas, había una voz, una fuerza horrorosa, pero a la vez nunca pasó nada, pero eran horrorosas. Recuerdo una terrible que una vez me desperté de estar soñando que algo arrancaba algo de mi cuerpo, de mi pecho, y cuando yo traté de respirar se me cortó el aliento, no podía respirar. El corazón una vez se me detuvo, detenido, y empezó a latir, y me dieron ganas de vomitar. Experiencia horrorosa, y después me apareció una risa en mi boca, que también yo creo que venían de los demonios. El tema es que el Señor permitía eso, para que yo los conociera como eran. Una vez me dejaron en el metro, me tiraron al suelo, de dolor en el cuerpo que no lo podía tolerar. En la cama una vez me empezaron a hacer dolor y después me paraba y cojeaba, no podía caminar bien. Entonces hay experiencias que son horrorosas con ellos, pero el Señor las permite para que nosotros los conozcamos. Ahora vemos este tema de la carne. Más adelante vamos a estudiar el tema de la carne, por qué la carne después se recupera, por qué el Señor es capaz de aliviar los dolores. Ahí más adelante el Señor nos trae ese entendimiento, por su palabra, no con cosas de ciencia, por su palabra y su poder. Entonces, eh, aquel hombre y luego en el transcurso de la conversación me daba por sano, un hombre con años, sino 20 años de experiencia. El médico no estaba realmente capacitado para entenderme, comprenderme, diagnosticarme, y yo opté por guardar esto en mi corazón. Siempre en toda esa locura de oír tantas voces, de oír
de vivir una persecución, una opresión y vivencia sobrenatural y muchas de ellas horrorosas. Había una voz y una fuerza que me animaba y me ayudaba. Y luego de un mes caí en las manos que tenía que caer, en una iglesia. Luego de 3 meses en las manos de las Sagradas Escrituras. Y luego de 7 meses en una congregación judía mesiánica, donde había hombres de Dios que oían su voz, que tenían sueños, visiones, y oían la voz de los demonios. Fui conducido y guiado por el Señor por medio de su Santo Espíritu, por siervos de Él, por medio del estudio serio de las Sagradas Escrituras, por el estudio serio de las Sagradas Escrituras, y entendí, si recibimos el testimonio del hombre, mayor es el testimonio de Dios, hermano. Si pescamos y estudiamos montones de textos que nos enseñan la ciencia y estamos ahí siempre, de muchas letras dice que fatiga la carne, Señor, nos volvemos prácticamente, fatiga. Si eso lo recibimos el testimonio, ¿cuánto más el Señor? ¿Cuánto más esfuerzo por leer la palabra? Si más encima tenemos una lucha, los demonios nos dejan estudiarla tranquilamente, nos alejan de ella. Eso, estudiar seriamente la Escritura, con fuerza. Pero el médico, al no vivir esto, dice cosas, a ver, por medio del estudio serio de la Sagrada Escritura, y entendí, conocí, aprendí de lo que estaba viviendo. Ya hemos visto los síntomas de la ciencia, que diagnostica la esquizofrenia. Observa, detecta, registra. Pero, a ver, aprendí de lo que estaba viviendo. Ya hemos visto los síntomas que la ciencia que diagnostica la esquizofrenia observa, detecta, registra. Pero que no pueden comprender en su totalidad. Recordemos que ellos mismos dicen, los expertos no saben las causas, de dónde proviene esta enfermedad. Los expertos, ellos mismos lo dicen. Pero no pueden comprender en su totalidad. La palabra del Señor nos da el conocimiento para entender. Hablo de oír voces, ver visiones, a las cuales ellos llaman alucinaciones, cosas que no existen. ¿Entienden? El médico no la vivió. El 1% de la población nomás la vive. Como eso, como esquizofrenia, pero muchos hombres de Dios lo viven sin que sea un diagnóstico de esquizofrenia. Busque hombre de Dios y vea los que son guiados por el Espíritu, que oyen el Espíritu, oyen voces. Entonces, entiende que es porque no buscamos. Pero los que caen en el mundo, son diagnosticados esquizofrénicos. Entonces los médicos dicen que no existe. Sí existe. El Señor enseña. Ya hemos visto los síntomas que la ciencia que diagnostica la esquizofrenia observa, detecta, registra, pero no pueden comprender su totalidad. La palabra del Señor nos da conocimiento para entender. La palabra del Señor nos da conocimiento para entender. Y Él nos da el conocimiento para entender. Hablo del oír voces, ver visiones, tener sueños, a los cuales ellos llaman alucinaciones. Cosas que no existen. Sueños. Cosas que no existen. Le pongo una situación. Si yo soy paciente y le estoy diciendo al médico que veo esto, dice cosas que no existen. No existen porque el médico, el mundo, el conocimiento del mundo, la experiencia del doctor, porque él no lo vive, porque él no vive esto, en base a eso dice no existe. La experiencia de la mayoría de la población no vive esto y dice que no existe. No buscan, no se informan en el Señor. Dicen no existen. Pero ¿qué pasa con el paciente que sí lo vive? ¿Qué pasa con el 1% de la población mundial? El 1% de la población mundial es diagnosticada con esta que llama la enfermedad, que llama esta ciencia del mundo enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con los hombres de Dios que oyen voces, ven visiones, sueños, pero no recurren a los médicos? ¿Qué pasa con ellos? Le pregunto yo. ¿Por qué conocen, entienden, por el conocimiento que Dios les ha entregado? Y entienden lo que viven, saben lo que viven, conocen lo que viven. Ahora vamos, síntomas físicos en la carne, en el cuerpo, provocado por los demonios, sentirlos en el cuerpo, alma, espíritu. Ya estudiamos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Sale del hombre. Y después dice que vuelve a entrar. Ve el texto completo. Sale del hombre. Se estaba en el hombre. Primera, entran y salen del cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique. Este texto ya lo hemos leído, pero es bueno recordarlo. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fuerzas sobrenaturales o fuerzas de espíritu pueden ser suaves o fuertes. Esto depende de cómo quieran atacar, de la protección también del Señor. Por ejemplo, si alguna vez se le ha caído algo de la mano, sin ninguna explicación. Estas son cosas artimañas de los demonios para generar conflictos, ira, para que creamos que padecemos enfermedad. Esto es un ejemplo. Lucas 9:42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó. El demonio lo derribó por su fuerza espiritual. Y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hay un video, hermanos, de una liberación de demonios que uno ve a la persona igual que una película. La persona queda como pendiendo en el aire y cae al suelo y es tomada por fuerzas espirituales. Ahí nosotros no podemos ver que está la fuerza del Señor, del Espíritu Santo, y también están los demonios en esa lucha metidos. ¿Me entiendes? Porque no se cae de golpe, ni sino que cae, pende un poco y queda como suspendido, después cae suave. Después se sacude igual que el relato. Busque esa liberación de demonios. Se sacude igual que los relatos que dice la escritura. El cuerpo sacudiendo. Eso no puede ser algo que el niño no está haciendo. Son fuerzas espirituales. Entonces, provocan enfermedades. Vamos a ver esto, miren. Una de las causas de las enfermedades es para que se manifieste la obra de Dios. Esta enfermedad está fuera de la obra de los demonios. Es para que se manifieste la obra de Dios. Vamos a verlo esto en el texto. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Dice que consecuencia de la desobediencia, dice Deuteronomio 28, o está dentro de los libros de la ley, los primeros 5 de la ley, dice que las consecuencias de la desobediencia, de la practicar pecado, la desobediencia en la práctica del pecado, son sarna, fiebre, plagas, enfermedades, y todas las enfermedades que no escritas en este libro vendrán sobre ti por la práctica de pecado, por la desobediencia. Entonces eso es lo que el pueblo conoce, el pueblo que conoce la escritura. Sabe que las enfermedades provienen del pecado, entonces por eso le están preguntando al Mesías, a Yeshua. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que éste pecó, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Lo sanó. ¿Cuál era la obra de Dios entonces? En este caso, sanar al enfermo. Miren lo que contó el rato. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habrían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otro, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondió él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Entonces, una de las consecuencias de la enfermedad no es por pecado, sino es para que se manifieste la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Sanación. Nosotros por eso tenemos que orar al Señor. Por eso hay hombre, el que dice que el que cree en Él pondrá las manos sobre los enfermos sanarán. Los hombres de Dios hay un don del Espíritu, que es el don de sanación. Entonces, oración, pedir perdón por los pecados.
para que venga sanación, no practicar pecados, para que no venga enfermedad. En otro relato el Señor sana a uno y le dice, ve y no peques, no sea que te acontezca algo peor que esto, que estaba pasando. Ahí me hacen reír los demonios. Ya, bueno, eso ya lo dije ya, en delante. Dicen cosas en la mente y a la vez provocan la sensación de risa, entonces es inevitable. Y aparte ya me duele aquí, ya llevamos 2 horas, ojalá vean todo el video, porque esto lo dije recién, que vean todo el video, pero el que llega a estas 2 horas, pero queda al menos yo creo una hora más. Vamos a continuar. Entonces, eh, la otra causa de la enfermedad, como ya la adelanté delante, es la desobediencia a los mandamientos de Dios, o sea, el pecado. En esta causa sí está presente la obra de los demonios. Practicando pecado, el Espíritu Santo no permanece en nosotros. Recuerde que el Espíritu, el Señor se lo da a los que obedecen. Y el Espíritu Santo echa fuera a los demonios. Y quedamos en manos de los demonios. Si el Espíritu Santo permanece en nosotros, los demonios son expulsados constantemente, fuera de nosotros. El maligno no nos puede tocar. Solo permanecen sus ataques, tentaciones, la guerra y su lucha que les hace a los que guardan los mandamientos de Dios, el Señor, Jehová de los ejércitos, Yahweh Adonai, y tienen el testimonio de Jesucristo, de Yeshua de Nazaret. Lucas 13:11. Vamos a la Sagrada Escritura ahora para ver esto que explicamos más arriba. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar, espíritu de enfermedad. Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Deuteronomio 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste. No te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, Jehová la enviará a ti. Que no está escrita, toda plaga que no está escrita, dentro de las que están escritas aparecen los tumores también. No puse el texto, pero aquí queda claro lo que quería transmitir el tema de la enfermedad, que aquí viene producto de la desobediencia, la práctica del pecado. Entonces, y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Hasta que seas destruido. Las enfermedades, todas, y las que no estén escritas aquí incluso, ya las da por advertido que van a haber más enfermedades. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, el que no practica pecado. El pecado es infracción a la ley. Por eso antes yo mencioné un texto, que ahí viene lo que menciona Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El que guarda los mandamientos, dije, el maligno no le toca. Pero el pecado es infracción a la ley. Entonces, si yo guardo los mandamientos, no estoy infringiendo la ley, no estoy practicando pecado. Entonces, el que practica, sabemos que todo aquel que nació de Dios no practica pecado, no practica infracción a la ley, no practica infracción a los mandamientos. Guarda los mandamientos, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 3:8. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estoy fatigado ya, hermano, entonces estoy más débil ante los demonios, por eso más de esas cosas. Dolores a manera de sensaciones de fuego, ardor,
Molestia pequeña, dolor enorme al punto de no poder soportarlo. Hay que recomendarse aislarse, buscar un lugar en paz y reposo donde resistir el ataque. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Aunque la escritura es clara en decir dardos de fuego, algunos atribuyen los dardos que arrojan y disparan los demonios de ideas, pensamientos, tentaciones, palabras, imágenes, fuerzas espirituales, visiones, visualizaciones, para destruirnos, atacarnos, llevarnos a pecado, para juzgarnos. Mire, el fuego en las escrituras también representa dardos de fuego. El fuego en la escritura, bueno, todo esto que decimos lo hacen los demonios, por eso está esta interpretación, que aparte de los dolores de la carne, estos dardos de fuego, como antes lo mencionamos. Entonces, ambos los provocan, por eso aceptan ambas. Bueno, el fuego en la escritura también representa la sentencia. Cuando uno lee la escritura, la escudriña, la estudia con seriedad. El fuego en la escritura representa sentencia de castigo, de un juicio. Los que hemos sido llamados de Dios, ya comenzamos a ser juzgados con misericordia. Pero la sentencia se dará en el juicio que viene después de que partamos en alma y en espíritu de este cuerpo terrenal. El Espíritu del Señor, su palabra nos hace juicio, nos redarguye, nos amonesta. Esto significa hablarnos para sermonear, amonestar. Amonestar significa un sermón que enseña, para enseñar el pecado, para que aprendamos qué es pecado, lo que estamos haciendo, y para que abandonemos ese pecado, la práctica de ese pecado. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, hace esto, pero con paciencia, paz, misericordia y con perdón. El Señor nos perdona cuando le pedimos perdón de corazón. No defraudemos al Señor, abandone la práctica de pecado. Los demonios ya están condenados, por eso andan como león, viendo a quién devorar. Usted lo conoce o los conocerá, conforme sea la voluntad del Señor. Comprenderá cuán malos, malignos, engañadores son. Aún se disfrazan de ángel de luz, como vimos, para hacer sus malignos propósitos. Esto lo hacen los peores seres, o sea, los que se disfrazan de bueno, para hacer lo malo. Sabiendo que están engañando, son los peores, son muy malos eso. Y esto lo hacen los demonios, se disfrazan de buenos para hacer propósitos malignos. Somos juzgados, pero aún sin sentencia. La sentencia es lo que se decide al final de un juicio. Como ven, eso golpean, sentenciado a esto, sentenciado a esto. El Señor no está haciendo sentencia.